Esto es Lilith en CDN. Hey, señores, y aquí estamos en la fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Soy Lilith Lebrón y la verdad que aquí hay un equipo de producción, aunque no estemos en estudio en CDN, aquí tenemos un equipo de producción de muchos integrantes, quiero que sepan, ¿ok? O sea, hay gente bregando con luces, cámara, acción y todo lo demás, y de manera intensa. Bueno, y aquí estamos con Tommy Terrero, que me encanta, porque, bueno, los miércoles son de Tommy, y además, tú sabes, Tommy, que el miércoles, de verdad, no es porque estés tú aquí, que se sepa, es mi día favorito de la semana. Caramba, no voy a dormir hoy. Es verdad, miércoles de Mercurio. Dime si no, como que suena bien, miércoles, en el ombligo ahí. El miércoles de Mercurio. Me gusta. Miren, hoy hablamos con Tommy un tema muy importante. Ya hemos tenido aquí en el programa, para que lo sepa Tommy, algunos podcasters que de verdad son chulísimos y lenguas calvas entre ellos, para que sepa Tommy. Muy fuerte lenguas calvas. Son duros. El fin es que el podcast sí, es una realidad latente. Yo entiendo que está en el target de juventud, pero también en otros targets. O sea, la pura verdad que el podcast es una herramienta muy importante. Y qué bueno que Tommy viene a hablarnos de la importancia y la trascendencia de estos podcasts que están acabando. Luego de que terminemos con Tommy, nuestro primer bloque de miércoles, como todos los miércoles, seguimos con, oye esto, Tommy, el desafío de la educación primaria virtual. La pura verdad, señores, que a nivel de edad preescolar y a nivel de edad de, bueno, escolaridad primaria, para empezar por ahí, porque hay desafíos por allá también, pero entrando por aquí, hay muchísimo que aprender, que debatir, que de verdad incluso señalar como puntos de dolor, porque, y también como oportunidades, claro que sí, pero la pura verdad es que son muy grandes desafíos para familias, padres que trabajan, que tienen niños. Huepa, esto es grande. Qué bueno que vamos a tener a María del Carmen Hernández de Cerdeiros, perdonen, y también a Aida Piantini, ambas directoras de colegios preescolar y escuela primaria, que nos van a compartir todo lo que saben y lo que han experimentado con este tema. Y cerramos con las lecciones que tiene la pandemia para la humanidad. ¿Qué es lo que nos están explicando? ¿Qué es lo que tenemos que aprender para llegar temprano, rápido? Porque seriamente que esto se extiende y parece no terminar nunca. ¿Cuáles son las lecciones como humanidad? Y qué bueno que tenemos a Soraya Franco, quien es artista, yogini, namaste, y además es una diplomática cultural con vasta experiencia en India y en otros, digamos, países, que siempre tiene un punto de vista muy cultural, dicho sea de paso, y también muy espiritual. Pero arrancamos con Tommy. Señores, Tommy, tú siempre estás igualito, nítido, zen. Me dijeron hoy que tú eras el Ken de Lili en CDN. ¡Wow! ¡Qué honor! La persona que dijo eso, qué honor, muchas gracias. Y no voy a dormir después de ese comentario. ¿Será que tú te cuidas mucho, amigo? Yo me cuido. Sí, Él se cuida. Sí. En cuanto a alimentación y ejercicio, siempre. No te tiñe, él no se tiñe, que le No, de verdad, me preguntaron eso la semana pasada, le dije que no. Me preguntaron. Sí, bueno, Tommy, no sé lo que vamos a tener. ¿Será que preguntarle la semana que viene la fórmula de la juventud y todo eso? Porque déjame decirte que la piedra de la esmeralda es todo una teoría Claro. Los podcasts, cuéntame de ellos. Tú sabes que yo he visto mucho movimiento ahí y me parece como una herramienta súper interesante, pero yo pensaba, y por eso te pregunto, entre tantas emisoras de radio, programas de radio, ofertas televisivas, ofertas incluso de los lives ahora en Instagram, en todo el mundo, yo digo, wow, y también hay podcasts. La verdad es que son tantas cosas que uno no sabe qué es lo que uno va a elegir. Mira, vamos a hablar de por qué los podcasts son importantes y un poquito de la historia de los podcasts. Para las personas que, bueno, tengo que decirlo aquí, yo tuve un podcast en el año 2006, para el que no lo sepa, yo tuve un podcast que duró 4 años en República Dominicana, un podcast adelantado para su tiempo, hasta patrocinadores estuve. En esa época todavía nadie conocía lo que era un podcast, pero ese podcast me abrió muchas puertas dentro del mundo del golf. Tuvimos con Víctor Báez y yo fuimos puedo decirlo, creo que los pioneros en República Dominicana con el tema de podcast. Pero la gente habla hoy de podcast, desde el año 2018 en República Dominicana se habla mucho de podcast. Pero la verdad verdadera es que los podcasts comenzaron por allá por el año 2004 a hacerse famosos. Estamos hablando hace ya más de 16 años que tenemos ya los podcasts disponibles a nivel mundial. Y en el año 2005, para los que no lo saben también, la palabra podcast fue declarada la palabra del año
para el diccionario Oxford de la Academia del Inglés. Entonces, fíjate lo importante, hace más de 15 años que tienen los podcasts. Pero yo quiero hablar no solamente de la popularidad, que ya muchos lo conocen, ¿verdad? Tú has tenido muchos podcasters importantes en tu programa. Fíjate tú que te iba a comentar eso. O sea, a mí me gusta del podcast, particularmente, que no tiene la rigurosidad, llamémosle así, la Correcto. formalidad de otras plataformas. Es como más, digamos, sitcom, más reality show, lo que tú quieras, pero es como muy auténtico. No tiene muchos coladores, vamos a llamarlo así. Y en adición a eso, yo veo que hay de verdad muchísimos temas. O sea, hay podcasts de todo, de temas serios, de temas de chercha, de temas De lo de que tú verdad, quieras. de índole humana. Entonces, la verdad que sí, que está muy interesante el concepto. Mira, tú mencionaste algo que es una de las principales razones por qué la importancia y el auge de los podcasts. Y la primera es que los podcasts fungen como la democratización de la comunicación. ¿Por qué? Si bien es cierto que señores, las redes sociales llegaron después de los podcasts, para que estemos claros, ¿eh? Wow. Los podcasts tuvieron primero. Las redes sociales surgieron, se popularizaron por el año 2008, por allá, pero los podcasts están del 2004. Mira, ¿cuál es una de las razones de la popularidad de los podcasts? Y eso aplica para personas y para marcas y empresas. Número uno, no hay filtros. Tú mencionabas eso ahora mismo. Los medios como radio, televisión, prensa, tienen ciertos filtros sobre todo lo que tiene que ver con la vulgaridad, ¿verdad? Y con ciertos temas que son medio complicados tratar en estos medios. Pero en los podcasts no hay ese tipo de filtros. Es decir, hay podcasts de absolutamente todo lo que tú te puedas imaginar. Hay podcast de esos temas. Entonces, esa sería una de las primeras ventajas que tenemos con el tema de los podcasts. Segundo, está el tema que tampoco hay límite de tiempo. Es decir, tú cuando tienes un programa como el tuyo, tú tienes 1 hora de contenido, ¿verdad? De martes a viernes en CDN. En un podcast tú puedes ser tan breve o tan largo como tú prefieras y nadie te va a decir, hey, ya terminamos, que viene el próximo programa. No, sino tú puedes extender y puedes profundizar en la información, que ese es otro de los puntos importantes. Hay temas que por tema de tiempo no se pueden profundizar como uno quisiera. En un podcast, señores, y los podcasts no son solo audio, ya tenemos video podcast también, que están también La muy en radio, moda. Tommy, perdona la interrupción, pero la radio originalmente obviamente eran voces, pero ahora, aunque no tenga la estética, digamos, de un estudio de televisión, que ahora con Zoom nadie tiene eso, pero al Sí, final el punto es que la radio, los programas de radio en su mayoría se televisan, digamos, tienen imagen de video, o así sea, tú ves es. a la persona mientras está hablando. Entonces el podcast a mí me da como mucho, como una alternativa de redes a lo que es radio. ¿Tú no lo ves así? Una alternativa de redes, no, el podcast es un medio, es una evolución de la radio. ¿Entiendes? Es una evolución de la radio. Muy bien. Si bien toma la esencia de la radio, el podcast es una evolución de la radio, por lo que te comentaba. Es un medio que principalmente es audio, aunque existe también video como medio secundario, pero es principalmente audio. Pero no tiene la camisa de fuerza que tiene la radio en cierto sentido, sino es más flexible en cuanto a contenido y en cuanto a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El podcast permite para aquellas personas que no, que evidentemente no, porque fíjate, tú eres una dichosa que tienes un espacio en televisión y así hay mucha gente que tiene espacios en radio, pero no todo el mundo que quisiera comunicar tiene la posibilidad de tener un espacio en radio o televisión. Por eso yo hablaba de la democratización de la información. También, como tú tienes una... Poder tener una voz. Correcto. Y eso aplica para marcas y empresas, porque no todas las marcas, por ejemplo, tienen el presupuesto para colocar publicidad tanto como quisieran, ni tienen el espacio para hablar a profundidad de los temas que ellos quisieran. Entonces las empresas, y esto es importante tomarlo en cuenta, las empresas han comenzado a utilizar los podcasts como herramienta de comunicación para ellos poder profundizar y dar el detalle más complejo posible de lo que ellos quieren hablar. Digamos, de la misma marca. O sea, yo Correcto. como marca me comunico directamente a mi público a través de un podcast. Yo Así te iba a es. preguntar, el podcast como medio, ¿ok? Como medio, ¿es rentable para aquel que emite el contenido? Todavía en República Dominicana no, aunque ya he visto por ahí que hay 2 o 3 podcasts que tienen cierto ya patrocinio, tienen ciertos anunciantes. Los anunciantes de podcast no funcionan como la radio. En podcast hay cierta flexibilidad también creativa para tu comunicar. La red, como todo un poco Exacto. más personalizado. Pero todavía en República Dominicana no, pero tú mencionaste en el programa hace unas semanas, hay un podcast de los más famosos
que en otros países sí es muy rentable. El caso de Joe Rogan, que firmó un contrato de $100 millones con Spotify, nada más y nada menos que por un podcast. Claro, él tiene ya como 10 años haciendo su podcast y se ha hecho sumamente famoso. Entonces, es una herramienta de comunicación que en algún momento pudiera monetizarse, base a lo que tú dices, tú sabes, si tú eres una persona que quisiera monetizarlo, y también puede funcionar de complemento para los medios como el tuyo. Tú pudieras tener perfectamente... Sí, a mí me gusta el tema Sí, de los podcasts. Ahora es como un pulpo, lo decía Patricia de Moya, hay que estar en todas partes al mismo en tiempo, todos lados. con los mismos contenidos, es impresionante, con los mismos contenidos quizá un poquito redirigidos, Correcto, tu propia personalidad. correcto. Te pregunto, Tommy, entonces el tema podcast, desde el punto de vista de herramienta de marketing, ¿cómo tú lo ves? ¿Y cuáles son esos temas que a la gente le interesa en podcast? Y vamos a decir cuál es un target fundamental de podcast, si es que hay una masa que, digamos, atencionando al concepto podcast. Es que el podcast, fíjate algo, cada podcast tiene su propio target. No es que la universo de podcast tiene un solo target, sino que cada Pero tú podcast... ves viejito viendo, escuchando podcast, como que Bueno, yo te lo voy a veo, comentar. sí. Ajá. Todavía no, por un tema de conocimiento. Tengo amigos, y esto es real, tengo amigos que tienen mi edad que no saben por dónde se consume un podcast, ¿entiendes? Pero hay otros como yo que además de tener un podcast, tuvo un podcast hace 15 años, ya conocen la plataforma y la utilizan. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es decir, tú no tienes que estar mirando una pantalla. Es como la radio. Si tú vas en tu carro oyendo la radio y tú no tienes que prestar atención a una pantalla. Sin embargo, la radio pasa en ese momento un podcast que puede ser un programa de radio, puede ser un podcast que tú lo puedes consumir en el momento que tú lo quieras consumir. Y puedes estar haciendo otras cosas en tu casa, en la oficina, en el gimnasio, mientras escuchas un podcast. Entonces te da la flexibilidad de tu poder escuchar ese contenido cuando tú quieras. Como herramienta de mercadeo que tú mencionabas, lo más importante es que hay que estar, si tú eres una marca y es una plataforma donde está tu target, porque vuelvo y te digo, cada podcast, cada tema de podcast tiene su propio target. Entonces, si tú eres una marca que va dedicada a un público joven, tu público joven está escuchando podcast. Entonces, ¿por qué no? Y te voy a poner un ejemplo clásico. Si tú lanzas una campaña de televisión o de radio o de prensa con un artista importante, ¿verdad? Un podcast te permite, tú como marca, tener una conversación con esa protagonista de tu campaña a más profundidad para que tu audiencia lo conozca más a profundidad y no se limite al comercial de 30 segundos. Claro, Bien. y que de Igual, hecho, sí, en redes sociales, que yo sé que el podcast ya tiene vida propia, Tommy, pero en redes sociales tú ves que los videitos y demás de Instagram, por ejemplo, tratan de que sean de 30 segundos si lo tienes como un story ajá, y demás, si no se va a TV, Instagram. En sí, pocas palabras, si hay, digamos, una flexibilidad del podcast de que yo me puedo durar lo que sea. El punto está en cómo yo le digo a la gente que me sigue en podcast, porque yo veía el podcast, Tommy, ya para cerrar, como una comunidad pequeña, desde el punto de vista de gente, lo oigo, lo imagino en el celular, o sea, la gente que oye podcast probablemente el dispositivo sea su celular, y lo veo como un target joven, o sea, y muy relacionado a iPhone, no sé por qué también, porque siento que con iPhone fue que empezó el tema fíjate, comenzó con iPhone, pero la plataforma que más se utiliza en República Dominicana es Spotify dentro de la plataforma Android. Entonces, fíjate lo que te quiero decir. Sí, es un tema de que tú dices, porque venimos de otra generación, pero principalmente el consumidor de podcast en República Dominicana es un consumidor que tiene menos de 35 años y es una gran masa que va creciendo. Ojo, no es todavía... O sea, un mercado popular, gente en el campo adentro, en el pueblo. No, 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 no. Estamos hablando del podcast, se consume clase media, las personas que tienen el conocimiento, que tienen la historia, no es popular, no es el pueblo, no es la masa, pero estamos hablando de una masa inteligente. Es como comenzó, vamos a ponerte el ejemplo, es como comenzó la protesta de febrero, que comenzaron, como decían, los pop y los evitos, los jóvenes. El que escucha podcast es una clase media, media alta, joven, que tiene conocimiento y que busca otro tipo de consumo. Excelente. Gracias, Tommy Terrero, siempre trayendo tanta información para toda nuestra audiencia y la verdad que sí, que el podcast vino para quedarse y llegó hace rato, por lo que veo, Tommy, yo no lo sabía, yo pensé que eso era nuevo. No, Se está riendo. no.
Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. Ahora hablaremos del desafío de la educación escolar, ahora la educación virtual escolar. Y la pura verdad es que hay muchas aristas, muchos de verdad, digamos, desafíos que asumir como padres, como estudiantes, como incluso, digamos, la oferta de servicios, escuelas, profesores y demás. Así es que qué bueno que contamos con María del Carmen y Aida, que vienen en breve para contarles todo sobre estos desafíos. Así es que no se vayan.